Mis amados hermanos, Adonai les bendiga. No quiero dejar de pasar este día tan importante, que es el día de las expiaciones, el día de arrepentimiento de Yom Kippur, para leerle lo que dice Levíticos capítulo 23 en cuanto a las fiestas solemnes que son de Elohim, donde Él nos llama a salir fuera de toda contaminación de este mundo, fiestas paganas, para que nos reunamos como pueblo a clamar, a buscarle. Cuando logramos comprender la situación en la que nos encontramos, es tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de lágrimas. Entonces, en un día de expiación, lo que tenemos que entender es nuestra condición espiritual, dónde estamos y cómo está el mundo, cómo están nuestros hijos, familias, amigos, hermanos, cómo está el lugar, la nación donde vivimos, cómo están nuestros hermanos de Judá. Y eso nos debe llevar a ese clamor, a esa reunión donde Él nos dice que rasguemos el corazón y no los vestidos, que la maldición cubre la tierra por el pecado que abunda y que las cosas se pondrán peor, pero que Él busca a aquellos que se ponen en la brecha para interceder a favor de un pueblo que tiene ojos pero no ve, oídos pero no escucha. Estas fiestas son sagradas, son de respetar, pero vemos hoy que la gran mayoría de su pueblo, sus hijos, menosprecian la roca de salvación, menosprecian estas aguas mansas y han dejado, y no se han dado cuenta porque han sido engañados por la Babilonia y han tomado del vino de la fornicación y su pueblo se encuentra en un estado de ebriedad, no entiende. Y cuando tú le hablas, pues no pueden comprender y rechazan y menosprecian la verdad. Cuando tú llevas el mensaje y la persona lo rechaza porque tiene otra comprensión o otro entendimiento de lo que le han enseñado, pero no tiene un sustento escritural, pero así lo creen, es porque han sido engañados y aquellos que le guían le tuercen el camino. Pero eso también estaba escrito que iba a acontecer en este final de los tiempos. La tierra se llenaría de tinieblas, pero Él está llamando a un remanente pequeño a hacer luz. Y que valientemente hablen la verdad, porque esta guerra no es con espada ni ejército, sino con el Espíritu. Y Él nos manda a vestirnos con toda la armadura. Y una de las cosas que tenemos que tomar es la espada del Espíritu. Y otra de las cosas que se hace con las vestiduras para fortalecernos en Él es interceder, rogar por los santos. Eso es un mandato, pero hay que prestar atención a esta fiesta, porque en esta fiesta, que es la de Yom Kippur, es un día de aflicción, es un día de lágrimas, de ruego, y por eso se ayuna. Se ayuna porque el alma se aflige. Cuando una persona está en aflicción, en tristeza, en dolor, pues en silicio, lo que menos piensa es en comida. Entonces, fíjense, muchas veces las personas lo hacen de una manera religiosa. Ayuno. No. La aflicción provoca el ayuno. El dolor y la tristeza. Porque fíjense que cuando alguien está triste, pues no pasa alimento por su boca. Y eso lo vemos a través de los salmos. Dice que se pegan sus huesos, de que lo que le gusta ya no quieren. O sea, el estado de aflicción es tan grande que realmente no quiere ningún placer, nada, simplemente quiere buscar esa expiación, no solamente por sí mismo, ¿verdad? Porque el amor al prójimo es buscar, interceder y pedir al Padre por ese favor, por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? De que tú hagas lo que Él te dice, pero lo hace por tu bien, porque Él sigue siendo Elohim, es por tu bien porque te ama. Entonces, aquí en Levíticos 23, en el verso 27, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendrán santa convocación y afligiréis vuestras almas.
y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Tú no puedes afligir tu alma si tú no entiendes por qué te tienes que afligir. Por eso le hablé de que si tú entiendes la condición de este mundo, de su pueblo, eso es lo que te lleva al dolor y la aflicción. Cuando tú quieres hablar con la verdad y es rechazada, eso te lleva al dolor y la aflicción. Cuando tus amigos y hermanos y familia se hacen tus enemigos por la justicia y te difaman, eso te lleva en aflicción. Esa es la aflicción que está hablando aquí. Y eso te lleva en el amor al prójimo, en el amor al enemigo, cuando tú estás soportando, a interceder por ellos. De esa aflicción es que se trata. Por eso habla de ofrecer una ofrenda encendida a Adonai. ¿Quién es la ofrenda? Pues tú. Porque la palabra dice que ahora somos nosotros que nos entregamos completamente nuestros cuerpos vivos a Él. Y eso significa que tú te niegas a hacer tu voluntad para hacer su voluntad. El día de la expiación es cuando tú decides, ¿verdad?, morir a ti por medio de Yeshua, cuando tú aceptas hacer la voluntad, el que me ama mis mandamientos guardará. Caminar practicando la justicia. Cuando tú decides hacer su voluntad y no la tuya. Cuando los discípulos le preguntaron a Yeshua que cómo debían orar, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando Yeshua estaba en aflicción tremenda, en aflicción, Él dijo que se hiciera la voluntad de Él y no la de Yeshua. Yeshua estaba sufriendo en ese momento. Hay muchos que cuando le llega la aflicción por llevar la verdad, entonces renuncian y ya deciden no hacer la voluntad del Padre, sino la propia. Yo decido, no voy a seguir este camino porque es que muy pesado, hay mucho que hacer, hay mucho sufrimiento, la gente se levanta contra mí, no me acepta el mensaje. Entonces tú decides hacer tu voluntad, decides no hacer la voluntad del Padre. Si tú haces eso, estás haciendo tu voluntad. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva? Pues ellos decidieron hacer su voluntad y no la del Padre. ¿Qué fue lo que el Padre le dijo? ¿Y qué ellos hicieron? Pues lo contrario. Entonces ahí ellos pues terminan siendo expulsados y necesitan expiación para volver. Y de eso se trata. La expiación ocurre cuando tú decides hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Por eso en el final de los tiempos dice que su pueblo menospreciará su vida hasta la muerte. Por eso Yeshua dice, hágase tu voluntad y no la mía. Menospreció su vida hasta la muerte y la entregó por nosotros. Cuando tú entregas tu vida, ahí ocurre esa expiación. Porque tú decides hacer su voluntad a cualquier precio. Entonces, de eso se trata este día, entender los juicios, hacer su voluntad, soportar y llegar hasta el final. Entonces, por eso tú entregas ese cuerpo tuyo, tu carne en sacrificio, lo entregas para hacer su voluntad. Este cuerpo, ¿verdad?, va desfalleciendo, pero si bien por todas las luchas que tenemos va desfalleciendo, el interior se va renovando y tú vas teniendo esa transfusión de esa sangre divina en ti, que es el Espíritu en ti que te va limpiándose, lleno del Espíritu, caminando en el Espíritu, y todo ese pecado que te asedia va saliendo y tú te vas limpiando y purificando a través de hacer su voluntad, que es la fe que obra justicia, que son las vestiduras blancas de los santos. Dice que la novia se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. Y esa gran multitud que alcanza de que sus ropas sean lavadas con la sangre del Cordero, en Apocalipsis 7, de todo pueblo, raza, lengua, nación, que salen de la gran tribulación porque hoy sus ropas están manchadas. Hoy, un día como hoy, ni siquiera están entendiendo esta fiesta. Otros ni siquiera la están haciendo, no les importa. Dice, eso de los judíos, eso no es de nosotros. Como si no fue el Padre que habló. Como si el Padre no dijo que aún la fiesta del Pesaj, háganlo en memoria de mí. O sea, Él no ha quitado sus fiestas, son sombras proféticas. Y si no la guardamos, no estamos ensayando lo que se viene y no vamos a entender. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted tenga que ensayar para algo que va a hacer. Más ensaya, más se perfecciona para hacerlo bien el día que tengan que hacer ese acto, esa actuación, una película, una danza, algo que usted está practicando, ensayando.
Pero ¿qué pasa si llega el día de la obra o de la danza o lo que sea que había que ensayar y tú no ensayaste? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a decir, ¿y ahora? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahí entra confusión, ansiedad. ¿Por qué no lo practicaste? Lo mismo ocurre con el día de Shabbat. Es un ensayo a que en un tiempo malo de guerra tú estés en reposo y en shalom. Hasta que venga el verdadero shalom, que es su reino, ¿verdad? Eternamente y para siempre. Entonces, aquí en el verso 27, vuelvo y repito, que tenemos que afligirnos, pero tú no te puedes afligir si no ocurre algo. Tú tienes que entender algo. Algo tiene que pasar en tu vida para que tú te aflijas. Y esto, yo había compartido un tema sobre el rey Josías como un ejemplo de humillación, donde a él vienen el sacerdote y le entregan que encontraron el libro de la ley de Barín y se lo leen y le hablan de las maldiciones y del cántico y de lo que se venía, porque en el cántico habla del juicio que se viene, pero también habla de que habrá una expiación. Y esa expiación se va a dar por un juicio que se viene a la tierra. Y eso es otro tema que es tremendo, porque los juicios vienen para él hacer esa expiación. Y ahí está. Primero entrega a su pueblo en manos del enemigo, luego hace venganza de los enemigos y ahí hace expiación en ese juicio. Entonces, si entendemos los juicios, entonces entendemos que Elohim se levanta porque está indignado por lo que el pueblo está haciendo. Eso nos debe llevar en aflicción. Entonces, cuando viene esa aflicción, nos entregamos su voluntad. Cuando nos entregamos su voluntad completamente en sacrificio, ahí vienen los problemas, pero tenemos que soportar. Porque dice aquí que este día nos reconciliamos con Él. Es para reconciliación. Cuando nosotros nos reconciliamos es porque nos unimos, permanecemos en Yeshua para hacer su voluntad. Estamos unidos en propósito. ¿Qué es lo que quiere Elohim? Pues reconciliar a su pueblo y te va a usar a ti. Entonces, si estamos con Él, vamos a hacer su voluntad. Y es buscar las almas, llevarle el mensaje, interceder por ellos, cueste lo que cueste. Entonces, luego dice que esto haría una reconciliación delante de Elohim, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, no importa que tenga tribu, no importa que sea nacido en Israel, no importa que... O sea, el que no entiende esto como para afligirse, como para reconciliarse, será cortado del pueblo. Y habla de que este es un día de Shabbat, que no se trabaja. Es evidente que es un día para reflexionar cómo estamos. O sea, este no es un día solamente de hacer un ayuno y mandar mensajitos, yo pido perdón. No, este es un día de entender los juicios, de ver cómo estamos delante de Él, de pedirle que examine nuestra alma, que nos quebrante y nos rompa, para que en un tiempo de tribulación podamos escapar de las cosas que vendrán, o Él nos quite antes también para no ver. Cuando el rey Josías se arrepiente y se humilla, dice que lo envió, que su corazón se conmovió. Y dice que vio sus lágrimas y decide que no va a pasar por este castigo y lo va a guardar, y dice que lo llevaría en un descanso de su alma, en shalom, en paz. Y esto le vamos a dar un ejemplo. Esto ustedes lo pueden leer, lo de Josías, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, pero yo lo quiero dejar como enseñanza hoy, el capítulo 26, 27 y 57 de Isaías, y voy a ir rapidito. En el capítulo 26 de Isaías dice en el verso 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Elohim conoce a los que confían en Él. Aquel que confía en Él es el que espera, el que le es obediente, el que hace su voluntad. Entonces, este es guardado en completa paz. Muy similar a lo que le dijo al rey Josías, cuando él entendió lo que se venía a la tierra, que está en el cántico de Deuteronomio capítulo 32, cuando le leen todas estas maldiciones de Deuteronomio 28. La maldición viene sobre la tierra. Eso está en Isaías 24, porque han transgredido el pacto.
Pero ya Elohim se lo había dicho a su pueblo que en el final de los tiempos, como vemos en el día de hoy, su pueblo dejaría el pacto. La mayoría de su pueblo Israel hoy no está guardando, no tiene entendimiento tampoco de la importancia del día de hoy, del día de expiación. Ellos creen que no, ya Jesús pagó, yo no tengo nada que hacer. No comprenden. Entonces, aquí dice en Isaías 26 que vienen estos dolores de parto. Y lo podemos leer en el verso 16, dice, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. El castigo se viene y por eso es que entonces el pueblo en esa tribulación le va a buscar. Y luego habla de la mujer encinta, los gritos de dolores, y nos habla de que los muertos resucitarán. Y le dice a su pueblo hoy, a los entendidos, anda pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hay unos, como el rey Josías, que se humillaron, que se conmovieron, que entendieron, que se afligieron, que entregaron su cuerpo en sacrificio vivo, que decidieron hacer su voluntad, que menospreciaron su vida hasta la muerte, que cargaron su cruz, que dijeron, no, yo voy a llevar las marcas de Yeshua. Entonces a esos Él guarda en completa paz, en completo shalom. Y dice, escóndete, porque yo me levanto para castigar. Estoy indignado, dice aquí en el verso 21, que Él sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Entonces ya en el capítulo 27 nos habla de que Él va a guardar a su viña. Dice, yo Adonai la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. Entonces ahí es donde Él quita el enojo y dice, ¿quién pondrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, o sea, los impíos, yo los hollaré y los quemaré a una. O sea, Él trae este juicio contra los malos. Y Él dice que si alguien va a forzar, que no, que venga y que haga con él shalom, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. O sea, Elohim está buscando esa reconciliación con su pueblo. Y lo dice el verso 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Esto va con el cántico donde Él dice que hará expiación por toda la tierra después que Él traiga venganza, pero le está llamando a la reconciliación y nos ha dado a nosotros el misterio de la reconciliación, como si Elohim mismo dijera, reconcílense con Él. Y eso es lo que el Padre quiere en un día como hoy. Pero vuelvo y repito, ¿cuántos hoy entienden este día? ¿Cuántos hoy lo están celebrando? La mayoría no lo están. Entonces luego dice que en el verso 8, con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será capar, kipur, expiada, anulada, perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto. La remoción, Él va a arrancar, quitar, levantar la culpa, quitará el pecado. Entonces, fíjense que capar o kafar en el hebreo significa cubrir, expiar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, expiar, limpiar, pacto, perdonar, reconciliación, donde Él tiene piedad y perdona y quita la culpa, quita el pecado. Entonces, para terminar, vamos a ir a Isaías capítulo 57. En el verso 1 y 2 dice, muere el justo, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Esto es lo mismo que pasó con el rey Josías. Como él escuchó la Torá, él escuchó el libro, las palabras, pero él escuchó con un corazón dispuesto a un cambio, a tomar esas palabras y hacerlas. Se dio cuenta que su pueblo no le estaba haciendo, que él mismo no le estaba haciendo, y él decide cumplir con la voluntad del Padre. En ese momento ocurre la expiación de su alma y entonces es guardado en completa paz. Hay unos que serán quitados, morirán antes, y hay otros que serán guardados
en esa habitación. Por eso le dice, cierra tu momento en lo que pasa la indignación, porque yo me levanto para castigar. Entonces, aquí dice que ese que es quitado o es guardado, entrará en Shalom y descansará en sus lechos todos los que están delante de la presencia de Adonai. El que está delante de la presencia de Adonai es el que está reconciliado con él, el que está haciendo su voluntad, el que está soportando. Ese él va a guardar en completa paz porque su pensamiento persevera en hacer la voluntad del Todopoderoso. Pero luego le dice a quien, a la ramera, recuerden Ezequiel 16, que él va a traer ese juicio, pero que él va a accionar por su pacto y la va a perdonar, pero van a pasar por la tribulación para que ese pecado sea limpio, expiado, el perdonar esa deuda por la sangre del Cordero. Dice el verso 3, ustedes vengan acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. O sea, es lo mismo. Le llama a Efraín en el libro de Oseas, que es un hijo no sabio, que también tiene espíritu de fornicación. Le llama ramera, porque está unido a la Babilonia. Salí de ella, pueblo mío, para que no te toquen la plaga. Esto está por toda la palabra. Está en Apocalipsis. Le está diciendo que salga afuera, que tiene que descontaminarse, pero tiene que entender, arrepentirse. Entonces le dice que son hijos rebeldes, generación mentirosa. Aquí lo podemos leer. Y miren lo que dice en el verso 10, en la multitud de tus caminos, claro, porque hay montones de caminos que al hombre le parecen derechos. Todo el mundo anda por su propio camino y en su propio pensamiento, de su malvado corazón. Dice, te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí. ¿Qué dice el cántico de Deuteronomio 32? Se olvidaron de la roca de salvación, menospreciaron al que los hizo, a su creador, a su redentor. Y dice, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Fíjense que las obras que está haciendo su pueblo hoy no son edificadas por Elohim, porque no están sobre la roca, que es la Torah, la ley, es la roca, el fundamento. Entonces, bueno, luego dice el verso 14, allanad y barred el camino, quiten los tropiezos del camino de mi pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer, quitar el tropiezo de la religión, de la mentira, del engaño. Entonces, hablando que la verdad. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando su pueblo se quebranta, Él le dará vida, porque Él a un corazón que se rompa y se humille, Él no desprecia, que es lo mismo que pasó con Josías, se humilló, pero decidió ¿qué? Hacer su voluntad. Ahí está la expiación. Dice el verso 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él difiere su ira para no destruirnos, pero no nos dejará sin castigo, dice su palabra, porque Él se indignó. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. ¿Qué dice el cántico? Él hace la herida y Él la sana. Él se enoja con su pueblo porque le ha dejado. Y dice, escondí mi rostro y me indigné. Eso está en el cántico también. Él va a esconder su rostro por el tiempo de la gran tribulación. 1260 días, 42 meses, 3 días y medio, media semana. Pero Él siguió por el camino de su corazón. Entonces, la multitud de los caminos de su pueblo hoy es el camino de lo que está en su corazón, donde su pueblo hace lo que ellos quieren, su voluntad y no la voluntad del Todopoderoso. He visto a muchos renunciar. Porque imagínense, le llegan las pruebas y ahogan la palabra y no, esto me da mucho trabajo, yo no tengo tiempo. Cuando el Padre dice, haz mi voluntad para que te vaya bien. Entonces, pero miren la compasión del Todopoderoso.
he visto sus caminos, son malos, pero les sanaré. Ahí está. Lo mismo que Él en su palabra nos está diciendo, yo haré venir sanidad sobre ti, esa herida que hice la voy a curar. Cuando su pueblo clame, cuando le busquen la gran tribulación, pero no hay que llegar a la gran tribulación, hay que reaccionar hoy. No celebremos este día religiosamente. Vamos a entender por qué. Si no nos afligimos porque no estamos entendiendo. Y dice, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, Israel y Judá. Él va a traer esos frutos de labios. Ese pueblo le adorará, clamará, tendrá un limpio corazón y alcanzará ese shalom. Pero dice que los impíos son como un mar en tempestad, que se mueven de un lado para otro, que sus aguas arrojan lodo y cieno y que no hay paz para ellos, dice Adonai. ¿Y saben qué capítulo sigue después? Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y eso se lo dejo para que reflexionen cuál es el ayuno que Él está llamando. ¿Cuál es el día agradable a Adonai? ¿Saben cuál es el día agradable a Adonai? El día de su buena voluntad, el día de su jubileo, un día como hoy, donde Él establecerá su reino en la tierra, donde Él pone su pie en el monte de los olivos, donde Él destruye a los impíos, aquellos que se levantan contra Él, aquellos que no se arrepienten, cuando Él está llamando a la reconciliación, pero siguen en la dureza de su corazón, que dice que parece que es un pueblo que le busca. Dice aquí 58, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Elohim. Miren qué dice aquí, la ley de su Elohim. No dice la ley de Moisés, porque hay gente que dice, no, esa es la ley de Moisés, eso no es de nosotros, o esa es la ley de los judíos. No, la ley de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Entonces, sin embargo, Él le dice, eso que ustedes hacen, ¿a ustedes le llaman eso? Algo que me agrada a mí. Ese es el día de ayuno que yo escogí. ¿No? Y ahí es que le dice lo que tienen que hacer. Y bueno, ahí está, lo pueden leer, para que entonces si hacen así, dice ahí, nazca tu luz como el alba y tu salvación se deje ver. Y luego dice que entonces tú le invocarás y todo el que invoque su nombre se salvará, le alcanzará, porque Él es compasivo y Él anhela perdonarnos y te oirá. Y clamarás y Él dirá, heme aquí. Y luego, si sigue leyendo, dice, y Él te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas vivas, la palabra, nunca faltan. Así que bueno, esto para reflexionar en este día, hay mucho que aprender. Pero lo más importante es si realmente estamos afligiendo nuestra alma, si estamos entendiendo los tiempos que vivimos, si estamos sufriendo porque por hacer su voluntad somos despreciados, humillados, afrentados, si se están multiplicando tus enemigos simplemente porque tú quieres hacer lo recto, si quieres hablar la verdad y te rechazan, si estás sufriendo, entonces este es un día que tú entiendes lo que es la aflicción y lo que es entrar en el lugar más Kadosh, más santo, ¿verdad? E interceder a través de Yeshua por las almas que tienen ojos y no pueden ver, y tienen oídos pero no escuchan, pero que por la compasión y por la fidelidad de un pacto, Él va a accionar. Y cuando vea que su pueblo ya no le queda fuerza, esa herida que Él hizo, como dice el cántico, Él la va a sanar y hará expiación por toda la tierra. Y levanta su puño y dice, yo haré venganza de esos que te aborrecen y de tus enemigos, y establecer la próxima fiesta, la fiesta de Sukkot, que es esa morada, ese tabernáculo, que a través de ese entendimiento, de esa aflicción del día de hoy, realmente podamos estar en esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, en esa morada de quietud, para que cuando venga el día malo, como dijo Habacuc, que aunque no haya comida, aunque no haya nada y suban las tropas, yo estaré quieto. Y como dice también Isaías 30, en quietud, en reposo y en arrepentimiento serás salvo. Pero dice que su pueblo, aunque le dijo eso, hoy no quiere. O sea, la palabra es advertencia tras advertencia, pero muchos rechazan esa advertencia porque en su orgullo no le deja ver lo mal que están, sino que son como esa congregación de la Odisea, que es la congregación de la multitud que será juzgada. Eso es lo que significa, que cree que es rico, que no le falta nada, y él le dice: miserable, desnudo, tú no tienes nada. O sea, y ahí está el consejo que se le da. Y se lo voy a leer ya para terminar. Apocalipsis capítulo 3. Y le dice que es tibio, o sea, ni frío ni caliente, tibio. Y esto es para los tibios. Dice, tú dices, o sea, ahí está el orgullo, no, yo nada tengo, no hay nada malo en mis obras. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo, dice Yeshua HaMashiach, que de mí compres oro refinado en fuego, palabra verdadera, refinada en fuego y probada, obras de justicia, ser obediente a la palabra, hacer su voluntad, para que seas rico, las verdaderas riquezas, y vestidura blanca, limpia y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, lo dice ahí Apocalipsis, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque claro, hoy está tapada, pero Elohim en los juicios va a levantar, va a mostrar la vergüenza de la desnudez de su pueblo. Unge tus ojos, unción, aceite, dice, con colirio, para que veas, porque estás ciego, no puedes ver nada. Y le dice el verso 19, yo reprendo y castigo, el juicio, esta es la reprensión. Yo lo hago a todos los que amo. Sé celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye esta voz de Yeshua, y abre la puerta, el corazón, para que haya un cambio de corazón, un corazón de piedra, un corazón de carne, donde Él pone sus mandamientos, la Torah, la ley. Entonces yo entraré a Él, el Espíritu viene, la sangre que expía el pecado para tú hacer su voluntad, y yo cenaré con Él y Él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y voy a repetir esto, lo que dice aquí, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, porque no hay que dar mucha explicación para esto, eso está muy claro, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.